Sean todas y todos ustedes bienvenidos. El día de hoy voy a contarles una leyenda que me platicó mi abuela. Ella falleció en el año 2014 a la edad de 82 años. Esto quiere decir que nació en 1931, hace 93 años, casi un siglo, por lo que la abuela conocía muy bien todos estos relatos antiguos. Y como prácticamente todas las personas de aquellos años, ella era una mujer muy católica, temerosa de las cosas de Dios y que se tomaba muy en serio este tipo de relatos. ¿Alguna vez usted había oído hablar sobre la Misa de las Ánimas? La leyenda se remonta a los primeros años del México independiente. En aquellos años era común que los panteones, o utilizando un término más adecuado, los camposantos, se situaran en los atrios o a un costado de los mismos. En el caso de Yurécuaro, el camposanto del Templo de la Purísima se ubicaba al costado izquierdo, en el área donde actualmente se encuentra el auditorio parroquial y parte de las oficinas de correos y telégrafos. La Misa de las Ánimas ocurría en fechas simbólicas, pero muy en especial los días 1 y 2 de noviembre, fecha en que conmemoramos a los santos y a los fieles difuntos, ya que según nuestra tradición, las almas de nuestros seres queridos regresan por un momento para visitarnos. Muchas personas juraban que en punto de las 12 de la noche, la campana del templo comenzaba a sonar sola, sin que nadie la tocara. 1, 2, 3 veces, y así sucesivamente. Al mismo tiempo, en el camposanto una niebla espesa comenzaba a levantarse entre las tumbas. De pronto, entre ellas, las sombras de una procesión de ánimas surgía. Sus figuras traslúcidas avanzaban lentamente, cubiertas por velos que apenas dejaban ver sus rostros pálidos. El aire se impregnaba con un olor a cera derretida, incienso y tierra húmeda, un aroma denso que parecía anunciar que algo sagrado y al mismo tiempo profano estaba a punto de suceder. Las ánimas llevaban en sus manos velas, y mientras caminaban hacia el templo, se escuchaban murmullos de oraciones antiguas, probablemente en latín, que helaba la sangre de las personas que lo escuchaban. Con cada toque de campana, sus lamentos parecían responder, fundiéndose en un cántico fúnebre que llenaba la noche con un eco de ultratumba. Y aunque la puerta de la iglesia permanecía cerrada, las ánimas simplemente la atravesaban. Los hombres más valientes de la época se retaban a dar unos pasos hacia el templo, pues la curiosidad les podía más que el miedo. Y conforme iban avanzando, afirmaban que dentro se celebraba una misa, pues podían escuchar el murmullo de un sacerdote, el tañido de las campanas y un coro espectral que entonaba plegarias por las almas del purgatorio. Esa era la Misa de las Ánimas. Este acontecimiento se repetía año con año. Pero, ¿por qué sucedía? Bueno, si nos apegamos a un contexto católico, un ánima es el alma de una persona después de la muerte, pero especialmente la de aquellos que, según la creencia, se encuentran en el purgatorio. Es el lugar destinado a las almas que, aunque murieron en gracia de Dios, aún necesitan purgar sus pecados. Por ejemplo, en Yurécuaro, durante muchos años, la muerte había dejado una profunda huella. México acababa de declarar su independencia y el pueblo había sufrido en carne propia los horrores de la guerra. Fue atacado en varias ocasiones, pero el golpe más cruel ocurrió la noche del 25 de enero de 1816, cuando por órdenes del padre insurgente José Antonio Torres, todo el pueblo fue incendiado. Las llamas consumieron los hogares, las calles y las vidas. Y como si esto no bastara, 1 de cada 10 sobrevivientes sería fusilado. Desde entonces, se dice que las almas de aquellos que perecieron entre el fuego y la violencia jamás encontraron descanso. Además, esto no pararía ahí. En los años siguientes,
nuestro país se vería envuelto en una serie de conflictos internos que causarían aún más muertes. Los registros históricos nos indican que mucha más gente murió en Yurécuaro y sus alrededores a causa de las interminables guerras civiles que arrasarían con nuestro país e incluso invasiones extranjeras. Imagínense que hasta soldados franceses fueron enterrados en el camposanto del Templo de la Purísima. Ahora, seguramente usted se estará preguntando, ¿qué pasaba con los sacerdotes que atendían? ¿No escuchaban? ¿No investigaban? Claro que sí lo sabían. Y con el paso del tiempo incluso lo comprendían. Pero simplemente dejaban que aquello fluyera. Al fin y al cabo, la procesión y la misa no hacían daño a nadie. Aunque daba mucho miedo, sus asuntos no eran de este mundo. Aún así, se dice que hubo un sacerdote que sí presenció aquel misterio. Su nombre era el padre Luis G. López, oriundo de Numarán, quien llegó a Yurécuaro en 1881 para encargarse de los asuntos religiosos del municipio. Al parecer, a nadie se le ocurrió advertirle sobre aquel terrorífico acontecimiento, y una noche, al escuchar ruido en el templo, entró en cólera, enojado, pensando que alguien hacía mal uso de las instalaciones, por lo que rápidamente salió de la casa destinada al vicario, que además conectaba con el templo, y al entrar, al abrir la puerta, se topó con aquella espectral visión. ¿Qué vio el padre Luis aquella noche? Nunca lo platicó, nunca lo reveló, pero se decía que en cada oración y misa, él, especialmente él, pedía fervientemente por el perdón de las ánimas del purgatorio. Como dato curioso, para 1902, el padre Luis se convertiría en el primer señor cura de Yurécuaro y fallecería algunos años después, el 30 de mayo de 1906. Quienes lo conocieron aseguraban que meses antes de su muerte, sintiendo el peso de los años y de las enfermedades, pidió ser trasladado a La Piedad, pues se sentía temeroso de morir en Yurécuaro y verse obligado a participar en aquella procesión y en aquella misa. Dicho y hecho, el padre Luis moriría en La Piedad, y aunque algunos quisieron trasladar sus restos mortales a Yurécuaro, él dejó claras instrucciones de que no quería regresar. Con el paso de los años, el fenómeno fue desapareciendo, sobre todo cuando el gobierno mexicano prohibió el enterramiento en las iglesias y sus atrios. Todo esto derivado con un conflicto que hubo entre el gobierno y la iglesia, la llamada Guerra de Reforma, aquel conflicto armado en que el presidente Benito Juárez limitó los poderes de la iglesia y su influencia en los asuntos civiles, gubernamentales. Sin embargo, en la práctica, estas leyes tardaron varias décadas en aplicarse. En Yurécuaro no fue hasta 1882 cuando se comenzó a utilizar el nuevo panteón, ubicado en lo que hoy son las instalaciones de la Casa de la Cultura. Y aunque en teoría las lápidas y las osamentas fueron trasladadas al nuevo cementerio, muchas permanecieron en su lugar. Incluso por ahí del año 2016-2017, no recuerdo muy bien, cuando el entonces señor cura Eugenio Belmontes realizó la reconstrucción del atrio, los trabajadores, al retirar algunas losas y escarbar en ciertas zonas, se toparon con varios huesos humanos. Estos fueron dejados ahí por instrucciones del mismo señor cura, pues no había razón para perturbarlos. Ellos estaban bien. Ese era su lugar de eterno descanso, y hasta la fecha, ahí permanece. Hoy en día, hay personas que afirman haber visto extrañas sombras atravesando la puerta del Templo de la Purísima por las noches. Otros aseguran haber sido testigos de aquella procesión, y algunos más afirman que la misa sigue llevándose a cabo, aunque cambió de lugar. Ahora las misas se celebran en el actual Panteón de Yurécuaro, en el centro del mismo. Si usted se da una vuelta por el lugar, se topará con un tejabán en forma de kiosco y debajo de él un altar donde se realizan celebraciones especiales. Pero, sin lugar a dudas, la más especial ocurre los días 1
y 2 de noviembre, en punto de las 12 de la noche. Si te gustaría conocer el pasado de nuestro pueblo, te invito a adquirir el libro Historia de Yurecuaro, a la venta en calle Independencia número 22. Respecto a la Misa de las Ánimas, ¿verdad o mentira? Al fin y al cabo es una leyenda que, aunque incluye elementos históricos, también incorpora aspectos fantásticos o sobrenaturales para hacerla más interesante. Pero usted es quien tiene la última palabra.